Hoy veremos juegos para jugadores en la misma PC. Somos Julio y Emma, comenzamos. El primero es Vegetales Kamikaze. Un tomate llamado Pomodoro se vuelve loco y quiere matar a todas las verduras que no sean rojas. Nosotros vamos a jugar como un escuadrón suicida que tiene que ir a sabotear todos sus planes. Y lo de suicida es literal porque para ganar los niveles vos tenés que ir y inmolarte contra ciertas estructuras. Ship of Full. Este es un roguelike en el cual se acerca el aguapocalipsis, que es como una tormenta que viene a destruir todo nuestro pueblo. Esto sucedió porque el faro que nos protegía está roto. Y nuestro deber es detener el aguapocalipsis tirándonos al mar, mejorando nuestro armamento y armas de nuestro barco. Ahora le toca a Heavenly Buddies. Este es bien dificilote. Es un juego de física en donde lo más difícil es tener que moverte a gravedad cero. Va de dos astronautas que tienen que completar una serie de objetivos en una estación espacial, que van desde tener que ajustar una antena a destrabar algunos paneles solares a tener que ir a extraer unos minerales de un asteroide. El siguiente es Rounds, duelos a muertes por ronda. Estas funcionan de que el que pierde la ronda obtiene como una mejora o un potenciador que le permite cambiar el arma, aumentar la cadencia de tiro o hasta hacer que la munición explote, para que cuando avance la partida se vuelva cada vez más peleado. El siguiente es Biped. Somos dos adorables robots que tienen la misión de encender los faros del planeta para poder aterrizar su nave espacial. Cada robot va a tener un color en específico y esto es muy importante para resolver los puzzles, ya que van a aparecer plataformas en las cuales solamente vas a poder pisar si tenés el color correcto. Pero lo más piola es que tenemos que mover cada piecito de forma individual. Y antes de continuar con el video vamos a hacer una aclaración que puede ser un tanto obvia, y es que la mayor parte de todos los juegos que estamos nombrando se necesitan tener dos mandos para poder jugarlo. Pero si aún así vos y tu amigo quieren jugar y no tienen mando, recuerden que hicimos un video acerca de juegos que se pueden jugar en el mismo teclado. En específico son dos, así que vayan a buscarlos. Ahora le toca a Toad and Top TD, un juego de puzzle donde está principalmente orientado en la programación. Resulta que el asistente del creador de mundos se robó el punto y coma, y esto hizo que todos los mundos que había creado se fusionaran, por lo que termina todo siendo un quilombo y se nos encomienda la misión de lograr recuperar este punto y coma, pasando por puzzles y destruyendo todos los bosses que se crearon en todo este lío. Cuphead, este es otro que no es apto para todo el mundo. Va de dos tazas que apuestan su alma con un demonio, la pierden y ahora tienen que ir a recuperarla. Pero además de ese, que sería como la historia principal, el año pasado lanzaron un DLC que está buenísimo. Tranquilamente le pueden haber puesto la etiqueta de Cuphead 2 y nosotros nos la creíamos. Tremendo. Va de una mini historia en donde tenemos que ayudar a un panadero a fabricar una receta para revivir a los muertos. Uno rapidito, Brick of Recharge. Este es una versión súper actualizada del juego de romper ladrillos. No hay mucho más que hablar, es un buen juego para partidas súper rápidas o súper random. Human Fall Flat. Plastilina. Plastilina. El juego va de entrada a diferentes mundos y buscar una forma de escapar superando múltiples obstáculos. Y sabemos que este título se puede jugar hasta con más de dos personas, pero esto solamente está disponible en el modo online. De manera local, solo puedes jugar con dos personas. Ahora le toca a Dio. Este es otro juego de puzzle para los que se quieren romper la cabeza. Somos dos minotauros que deben escapar del laberinto. Su jugabilidad es única, consiste en el cual podemos dividir la pantalla y unirla, y cuando un bloque pasa para el otro lado de la pantalla, se convierte dependiendo de qué tan alejado o cerca esté del otro minotauro, haciendo que el cubo sea más grande. Sé que puede ser un poco complicado de explicar, pero cuando lo jueguen van a entender mucho mejor. Unravel 2 va de unos muñequitos de trapo que están siguiendo la chispa de la aventura. Durante todo el juego vamos a estar como siguiendo a unos nenes, pero en el transcurso van a suceder un montón de situaciones locas, como cuando estamos cerca de un corral y nos persigue una gallina. La historia es bastante profunda, pero la tenés que interpretar vos personalmente, ya que en ningún momento te la explican. Aviso. Suscríbete para seguir conociendo más juegos multijugador. Titaria Fables, una aventura al estilo de RPG con crafteo sencillo, sistema de granjas y habilidades mágicas, con el objetivo de descubrir qué está detrás de los ataques constantes a los pueblos cercanos. Sumando lo que acabamos de descubrir, que tenemos aptitudes mágicas, pero la magia está prohibida. Ahora le toca a Swift Happens. Todo inicia en una fábrica en donde hacen criaturas de gelatina en serie, pero Bismo y Plum no quieren ser uno más del montón y deciden escapar de ahí. Pero tampoco es tan dramático como parece, ya cuando arranca el juego es mucho más simpático, todo enfocado a un sistema de plataformas y puzzles. Ahora es turno de Oddward. Este es un RPG muy único en su tipo. La historia va de que nuestro barco en el cual íbamos choca contra las rocas y termina muriendo toda la tripulación menos nosotros, a lo que la aldea ahora nos quiere ser responsable por este accidente, ya que nuestra familia era la encargada de controlar el faro. Después de esa trama inicial tenemos que elegir entre tres posibles caminos, aunque eso sí, todos estos caminos nos van a llegar al mismo final, solamente que nos sirve para rolear un poco y conseguir algunos ítems exclusivos.
It Takes Two. Una pareja a punto del divorcio es convertida en un muñequito de trapo y en un muñequito de arcilla, en donde tendrán que atravesar toda una odisea en busca de reconciliarse y poder volver a la normalidad. Este fue uno de los mejores juegos que jugamos en el 2021, por lo que se lo recomendamos bastante. Couch Monster, juego sencillo en el cual somos dos monstruos que están interconectados entre sí. Lo que uno traga, el otro lo escupe. Y con esta dinámica en mente tenemos que apilar, empujar, propulsarnos para poder llegar a un sillón a descansar. Chippy, un juego del género lluvia de balas, en donde tendremos que desmembrar a unas criaturas espaciales y destruir su núcleo, así repetidamente mientras incrementa su dificultad. Este igual vendría a ser onda Breakout Reach, en donde sería de partidas rápidas o random. El siguiente es Pug, dos perros unidos como el dibujo de gato y perro, bueno, igual. Donde el objetivo es obtener los huesitos. ¿Qué obtendremos al ganar los mapas? En total son 3 zonas con puzzles relativamente sencillos. Este juego es ideal para jugarlos con niños pequeños y enseñarles los valores de la cooperación. Struggling, otro de esos juegos cooperativos al extremo. En este caso cada uno de los jugadores tiene que controlar el brazo de una abominación. Y el mundo en el cual nos encontramos es completamente grotesco, carne, víscera, sangre, mientras superamos niveles llenos de obstáculos. A este título aún no lo jugamos, lo tenemos ahí ya descargadito para probarlo durante las próximas semanas. Pero se ve bien difícil. Amazing Chicken Adventure. Este es el juego loco de los pollos que tienen que recuperar los huevos, usando herramientas como drones, taladros, escaleras para completar las misiones. Lo estuvimos probando, se siente un poco duro, pero aún así es muy divertido y original. Los huevos son muy frágiles, así que tengan cuidado. Lo dicen por experiencia. Sí. Posiblemente le hagamos una segunda parte a este video porque se nos quedaron muchos juegos por mencionar. Por lo que comentanos cuáles otros juegos de solamente 2 personas en local conocés y super recomendás. Así que en el próximo video, chau chau. Chau.